Oscuridad. Confusión. Era lo que sentía un joven castaño quien ya se hacía acostado en una cama de hospital con varias vendas alrededor de su cuerpo y un monitor de frecuencia cardíaca al lado de él. El castaño abría los ojos lentamente pues los sentía pesados, a pesar de haber quedado inconsciente por un largo tiempo. Peter. ¿Dónde estoy? Se preguntó apenas ver que el lugar no se le hacía familiar. En eso un doctor abre la puerta de su habitación donde este tenía una expresión relajada. Doctor. Bienvenido al mundo de los vivos, señor Parker, dijo estando feliz de ver despierto al castaño Peter. ¿Dónde estoy? Le hizo la misma pregunta de hace unos momentos. Doctor. Usted estuvo en un coma de 10 semanas, probablemente esté un poco desorientado y fatigado, pero afortunadamente no pasó a mayores. Le explico su condición. Peter. ¿Cuál es mi nombre? Le preguntó queriendo saber una respuesta. Doctor. Cielos, es peor de lo que imaginé, dijo viendo que también sufría de pérdida de memoria. Peter no entendía nada pues para empezar ni siquiera recordaba cómo había terminado así. Doctor. Bueno, hay alguien quien quiere verlo, tal vez eso le ayude a recordar un poco, dijo con la esperanza de que así sea. El doctor salió de la habitación para dejar pasar a la visita, pero mientras tanto Peter intentaba mover un poco su cuerpo pero no pasó mucho cuando ya se sentía cansado para moverse. Peter. Lo llamó una voz femenina la cual tenía un tono de preocupación. Peter. ¿Nos conocemos? Preguntó tratando de recordarla. Gwen. Peter, soy yo. Gwen está aquí, dijo tratando de hacer que la recordara. Peter. Lo siento, no sé quién eres, dijo siendo sincero, pero a la vez se sentía mal por no recordarla. Gwen agachó la mirada con absoluta tristeza, pues se sentía decepcionada de que no la recordará, aparte de que había estado esperando ese momento por mucho tiempo. Gwen. ¿En serio? ¿No recuerdas nada? Preguntó en un tono decaído Peter. No. Lo lamento, pero, ¿me puedes poner al corriente? ¿Qué tipo de relación manteníamos? Preguntó pensando Gwen. Nosotros somos. Estaba un poco indecisa de lo que tenía que decir pero al final lo dijo. Somos pareja. Peter. ¿Pareja? Es decir, ¿nosotros andamos en una relación amorosa? Le preguntó queriendo saber si a eso se refería Gwen. Sí, eso mismo, dijo confirmando las dudas del castaño Peter. Vaya, no me lo creo, dijo poniéndose serio. Gwen al escucharlo se puso muy nerviosa, pues no sabía qué haría el castaño en ese instante. Peter. Eres demasiado hermosa como para ser novia de alguien como yo, dijo pensando que eso no tenía lógica. Gwen. No digas eso, dijo estando un poco aliviada pero a la vez preocupada por cómo pensaba el castaño de él mismo. Lo que me enamoró de ti no fue el exterior sino el interior, le dijo queriendo levantarle los ánimos. Peter. Incluso desde mi interior soy patético y un nerd, me molestan en la escuela y no puedo ayudarle a mis tíos con sus deudas, realmente sigo sin entender cómo te llegaste a fijar en alguien como yo, dijo todavía pensando que no tenía lógica que ambos fueran pareja. Gwen se empezaba a molestar por lo que decía Peter de sí mismo, pues ella sabía que todo eso era mentira. Gwen. Escucha Parker, le dijo mientras lo sostenía de la cabeza y lo obligaba a verla fijamente. Tú eres alguien muy especial para mí y no dejaré que ni tú ni nadie te haga menos, dijo de forma seria y autoritaria Peter. Ok, dijo estando bastante sonrojado pero al querer apartar la mirada terminó viendo abajo del cuello de Gwen, viendo parte de sus toronjas. El que entendió, aparte seré algo sutil para que YouTube ni empiece con sus cosas. Time skip. Después de un rato, ya había terminado la hora de la visita por lo que Gwen se tenía que ir pero no sin antes. Gwen. Vendré la próxima semana a verte, dijo estando a punto de cruzar la puerta pero se detiene en seco. Rápidamente corre hacia la cama de Peter y le planta un beso y si bien al principio eso dejó muy sorprendido al castaño, tampoco le disgustaba del todo por lo que decidió corresponderle. Cuando se separaron debieron fijamente a los ojos, viendo que se atraían el uno al otro. Gwen. Te amo, Peter. Yo siento lo mismo, dijo pensando que aún no le podía decir te amo. Gwen se conformó con eso y salió del cuarto de Peter para dejarlo descansar un poco, pero sobraba decir que ella se sentía ansiosa por regresar. Peter pensaba que si esto era un sueño, desearía que durara para siempre, pero al final se podía sentir bien de tener a alguien que lo amara, aunque también desearía que no fuera una mala broma de sus bravucones, pero debido a la emoción y la confusión no se dio cuenta que ya no tenía sus lentes, pero también notó que ya no los necesitaba. Tal vez el accidente le mejoró la vista. No era muy poco probable. Al tener curiosidad de cómo se veía sin sus lentes, empezó a buscar algún espejo y afortunadamente había uno al lado de su cama, y al verse casi se va para atrás debido a su aspecto. Peter. Wow, realmente no estoy nada mal, dijo viendo que realmente era alguien atractivo. ¿No habrá reencarnado?
dijo recordando las múltiples historias que tenían ese mismo concepto. Cuando estaba por dejar el período en su lugar, ve que al lado de su cama también había un periódico el cual decía. Peter estaba algo confundido pues no tenía la menor idea de quién era Spider-Man. Peter. Debe ser alguien importante, ojalá algún día lo puedo conocer, dijo mientras se hacía ilusiones. A la semana siguiente Peter estaba con unas muletas para ayudarlo a caminar ya que después de varias semanas en coma sus pies habían perdido fuerza, aunque sorprendentemente no parecía tener tanta dificultad como otros casos ya que el castaño mantuvo una buena condición antes de entrar en coma, lo cual fue raro para Peter pues no recordaba haber practicado algún deporte o algo por el estilo. Peter estaba sentado al borde de su cama ya que el doctor le estaba haciendo una revisión médica para verificar qué tan rápido iba su recuperación. Doctor. Vaya chico, tu corazón corre más rápido que un caballo de carreras, dijo sorprendido de cómo estaba el cuerpo del castaño Peter. ¿No será peligroso o sí? Preguntó pensando que padecía de algo. Doctor. No te preocupes, solo tienes que relajarte un poco, por desgracia para mí tengo que trabajar, dijo recordando que tenía mucho trabajo. Las personas no dejan de llegar y la mayoría de hospitales empieza a llenarse cada día. Lo peor es que todo esto empezó desde que Spider-Man desapareció, dijo, queriendo realmente un momento para descansar Peter. Doc, si no es mucha molestia, ¿quién es Spider-Man? Le preguntó al recordar que los del hospital no dejaban de mencionarlo. Doctor. Bueno, si esto me da un momento de descanso te lo diré, dijo mentalizado. Sé lo que le diría. Spider-Man era un héroe callejero, cuando apareció muchos empezaron a juzgarlo, más el imbécil de John Jonah Jameson, pero en parte muchos creíamos que Spider-Man era el principal responsable de atraer a sus villanos, dijo recordando cómo él era parte de esa multitud. Luego después de una batalla que tuvo contra los 6 siniestros, él simplemente desapareció, dijo recordando las noticias de ese entonces Peter. ¿Las cosas mejoraron después de eso? Preguntó pensando qué sería lo que uno podría esperar. Doctor. Al principio muchos creíamos eso, pero no tardaron en corregir la respuesta, los villanos se hicieron más peligrosos y difícil de controlar, pensamos que los Vengadores podrían hacerse cargo, pero ellos ya ni siquiera recuerdan esta ciudad, somos un problema que no le importa, dijo recordando que los Vengadores seguían en el espacio. Peter. Debe ser un completo desastre allá afuera, dijo imaginándose cómo estarían las calles. Doctor. Y eso que solo has escuchado rumores, dijo, sabiendo que el castaño aún no tenía idea. En fin, me tengo que ir, cualquier cosa que necesites estaré dando vueltas por ahí, dijo en forma de cortesía Peter. Gracias, agradeció la atención que le daba el doctor. Ya estaba por cruzar la puerta, pero se detuvo en seco y le dijo algo al castaño antes de irse. Doctor. Por cierto, tienes visita, en un momento le diré que pase, le avisó justo antes de irse. Peter ya se hacía una idea de quién era y realmente tenía ganas de hacerle muchas preguntas para ayudarlo a recordar un poco más de su vida antes de su accidente. Hola, tigre. Peter se quedó un poco confundido por ese apodo, pero al ver quién era se quedó completamente confundido. Peter. Creo que se confundió de habitación, mi nombre es Peter, aclaró lo que pensaba que era un malentendido, pero a la vez no se imaginaba a nadie con ese nombre de animal. MJ. Peter, soy yo, Mer y Jane, dijo esperando que la recordara por ese nombre. Peter. Nope, sigo sin saber quién eres, dijo siendo sincero en sus palabras. MJ. ¿Cómo puedes hacerme esto? Dijo agachando la cabeza y queriendo soltar unas lágrimas. Peter. Oye, lo siento, yo realmente no sé quién eres, estuve en un coma de 10 semanas y ni siquiera recuerdo cómo terminé así, realmente lo siento, dijo queriendo calmarla un poco. MJ. Después de todo lo que pasamos, ¿cómo pudiste olvidar lo nuestro? ¿Nuestra relación no significa nada para ti? Dijo sonando más dramática. Peter. ¿De qué relación hablas? Preguntó pensando en una relación de amistad o de trabajo. MJ. ¿Los besos que me dabas no significaban nada para ti? Gritó a todo pulmón al no soportarlo más. Peter. ¿Cómo? Se preguntaba si había escuchado bien. MJ. Fue un error venir aquí, dijo dándose la vuelta y estando dispuesta a irse de ahí. Peter. No espera. Al intentar detenerla se levantó para ir tras ella, pero como sus piernas seguían sin estar bien del todo, Peter se terminó cayendo al piso donde se golpeó en la cara. Peter, debido al dolor, se cubrió la nariz, pero estaba dejando salir algo de sangre. Peter intentó levantarse como podía, pero sus brazos no tenían la fuerza necesaria para levantar su cuerpo pesado, pero en eso siente como algo
alguien lo ayuda a pararse y lo ayuda a sentarse nuevamente en su cama y después siente como esa persona ayuda a limpiar su nariz con suavidad. Se trataba de esa chica pelirroja quien al ver al castaño en ese estado se dispuso a ayudarle ya que en parte era su culpa que terminara así. Peter. Muchas gracias, eres muy considerada, le agradeció por la ayuda que le estaba dando MJ. No es nada, fue mi culpa, solo que, hace mucho que no te veo y no era como me imaginaba este reencuentro, solo, me decepcioné, explicó el porqué su comportamiento de antes. Peter por su parte se sentía mal por ella y se culpaba por eso. La verdad es que no recordar los últimos días no le ha traído más que problemas desde la semana que despertó. Primero su tía May lo visita y cuando preguntó por su tío Ben se enteró que este ya estaba muerto debido a que un ladrón lo había asesinado. Luego su jefe del Daily Bugle le reclamó por no llevar fotos del supuesto Spider-Man, quien seguía desaparecido. Después alguna gente que no conocía lo visitaba como un tal Wade, que por cierto le pareció que se había escapado del psiquiátrico, aparte de que decía incoherencias como al final de la historia, te van a F0LL4R y la cerveza en el pastel. Primero conoce a Gwen, quien decía ser su novia, y ahora estaba esta pelirroja que decía lo mismo. Había una de y estaba engañando a Gwen con MJ, o estaba engañando a MJ con Gwen, o una de las dos estaba mintiendo. De momento no podía sacar conclusiones, pero se investigaría a fondo ese problema. De momento no podía sacar conclusiones y mejor decidió disimular. Peter, Mer y Jane, yo realmente no recuerdo quién eres, pero dijo agarrando su mano y la pone en su pectoral. Haces que mi corazón se acelere con tan solo verte, dijo hablando de forma sincera. MJ ahora soltaba pequeñas lágrimas, pero no de tristeza, sino de felicidad, pues en el fondo tenía esperanzas de que Peter la llegara a recordar. MJ. Peter dijo su nombre de forma alegre. Peter, después de ese grito ella lo abrazó fuertemente y lo único que quería en esos momentos era no dejarlo ir, pero por su parte Peter estaba bastante sonrojado. La razón, aquella pelirroja había pegado sus atributos cerca de su rostro y Peter podía sentir de cerca lo bien desarrollada que estaba la pelirroja. Después de unos minutos Peter había sido liberado, pero cuando estaba a punto de hablar este fue callado rápidamente por la pelirroja de una forma que Peter no se había esperado. Peter ya no sabía si era obra de la suerte Parker, que su tío Ben siempre le había mencionado, o simplemente estaba soñando time skip. Después de una breve plática entre Peter y MJ donde ambos se sentían cómodos con las compañías del otro, el más sorprendido fue cuando fue Peter al enterarse que esa pelirroja era supermodelo, pero más fue su sorpresa cuando se enteró que era la sobrina de Anna Watson, la amiga de su tía May. Peter empezaba a ver que tenía lógica el por qué ambos eran pareja, pues varias veces había escuchado a Anna Watson mencionarla, pero aún se trataba de mentalizar su relación con Gwen, pues ella no le había dicho mucho al respecto, pero por desgracia para la pelirroja la hora de la visita había terminado, por lo que tuvo que decir adiós. MJ. Bueno, supongo que nos veremos la próxima semana, dijo en un tono relajado Peter. Estaré contando los segundos, dijo de forma segura. MJ por su parte le gustaba ese tono del castaño, y si bien estaba decepcionada de que este no la recuerde, en parte pensaba que era lo mejor, por algunas cosas que ella le dijo en el pasado y que ahora le apenaban. Sin más, MJ salió de la habitación del castaño con la mentalidad de que la próxima vez llevará algo que seguramente haga que el castaño le tenga más confianza. Una semana después, en la entrada del hospital se encontraba el doctor que atiende a Peter, pero estaba en medio de un problema que ni siquiera sabía cómo había empezado. Enfrente se encontraban nada más ni menos que Mer y Jane, y Gwen está aquí una enfrente de la otra con auras aterradoras. Gwen. Watson. MJ. ¿Está aquí Gwen? ¿A qué has venido? Preguntó de forma seria MJ. Vine a ver a mi novio, dijo mientras se mentalizaba a Peter. Gwen, ¿no sabía que salías con alguien a quien le gustan las pelirrojas hoy en día? Dijo en tono de burla MJ. A las personas con buen gusto, pero ¿y qué hay de ti? La última vez que te vi estabas menos irritante, le dijo debido a su actitud de ahora. Doctor. Chicas, por favor no empiecen una discusión sin sentido, dijo tratando de que no se le junte más el trabajo. Gwen. Por mí no hay problema, solo vine a ver a mi novio, dijo con claro desinterés en querer discutir con la pelirroja. MJ. Lo mismo digo, hoy es un buen día para mí y no quiero que nada ni nadie me lo arruine, dijo refiriéndose claramente a la rubia. Ambas se vieron una última vez de forma amenazando antes de apartar la mirada bruscamente. El doctor por su parte ya se sentía cansado de tantas quejas y reclamos como para que vengan estas dos atractivas mujeres a empeorar las cosas. MJ/Gwen. Vengo a ver a Peter Parker. Ambas dijeron eso al mismo tiempo al doctor, pero eso no hizo más que empeorar las cosas. Gwen. A ver P3RR4, como que tu novio, él es mi novio, dijo de forma molesta MJ. ¿En serio?
Lo último que recuerdo de ustedes dos es los chillidos de una niña que no superaba a papi, dijo tocando un punto sensible Gwen. Me lo dice la pelirroja que necesita atención las 24 horas porque apenas la ignoran 5 segundos ya se hace la sufrida, dijo atacando con todo doctor. ¿Qué chicas MJ? Sigue hablando lo que quieras rubiecita, por lo menos me tomo la relación en serio, dijo empezando a contraatacar Gwen. ¿Eso mismo pasó en tus demás relaciones? ¿O simplemente fue cosa de una noche?, le dijo recordando de sus múltiples parejas doctor. Chicas MJ. Uy, perdón si Peter eligió una supermodelo en vez de una niña de papi, dijo acercándose a Gwen de forma retadora. Gwen. Sale, ¿qué más soñaste? Le preguntó sabiendo que ese sueño nunca lo cumplió doctor. Chicas MJ/Gwen. ¿Qué doctor? Me apena decirlo pero, el señor Parker fue dado de alta esta mañana, dijo mientras se ponía algo nervioso MJ. ¿Qué? Pero se supone que aún no estaba recuperado del todo, dijo de forma preocupada doctor. No, al contrario, por lo general se toma de 10 a 15 semanas en recuperarse, pero, debido a su buen físico y salud, pudo recuperarse más rápido de lo previsto y le dimos de alta, explicó el porqué de esa decisión Gwen. ¿Dónde se fue? Le preguntó queriendo una respuesta doctor. Bueno, esta mañana una mujer albina vino por él y se lo llevó, creo que eran conocidos o algo así, dijo mientras veía el expediente de Peter, el cual tenía de forma conveniente MJ/Gwen. ¿Qué chica albina? Preguntaron ambas con un aura asesina doctor. Creo que se llamaba Peter. Felicia Hardy. De la nada hizo un cambio de escena dentro de lo que parecía ser un auto deportivo. Felicia. Así es, Dulcera, dijo mientras conducía Peter. ¿Y me dices que ambos somos? Felicia. Prometidos, dijo mientras le mostraba el anillo de compromiso Peter. Ok, ahora sí no me la creo, dijo mostrando un rostro de desconfianza Felicia. ¿Qué sucede, cariño? Le preguntó en un tono de preocupación Peter. Primero me visita una chica llamada Gwen Stack quien dice ser mi novia, luego está la pelirroja, MJ, y dice ser también mi pareja, y ahora tú, que supuestamente eres mi prometida, dijo ahora pensando que todo eso era ridículo Felicia. A esas dos, sí hemos tenido percances con ellas, pero no te preocupes, siempre tengo la oportunidad de recordarte a quién le perteneces, dijo al principio de una forma de fatiga, pero lo último lo dijo en un tono de lujuria Peter. Lo siento y perdón si esto te lastima emocionalmente, pero no les voy a creer a ninguna de ustedes hasta ver pruebas contundentes, dijo queriendo estar 100% seguro Felicia. Ok, supongo que es justo, entiendo que estés con la guardia alta, pero créeme que haré todo lo posible por hacer cumplir nuestro destino, dijo mientras lo tomaba de la mano. En cierta forma esas palabras se escuchaban sinceras en la perspectiva del castaño, pero ya había tomado una decisión, el famoso ver para creer Felicia. Te llevaré a tu apartamento, dijo mientras se detenía en un semáforo rojo Peter. ¿Tengo un apartamento? Preguntó sorprendido pues nadie se lo había mencionado Felicia. A nuestro nido de amor, todavía recuerdo las veces en las que tus vecinos se quejaban de nuestros ruidos mientras me hacías el Peter. Wow, eso es mucha información. Quisiera ir a casa de mi tía Mai, ella aún no sabe que ya me dieron de alta, dijo pensando en la mujer que fue como una madre para él Felicia. Como tú digas, querido, dijo mientras daba la vuelta a la esquina en cuanto el semáforo cambió a verde. Time skip. Peter estaba enfrente de la casa en la que había crecido mayor parte de su vida o de sus recuerdos. Pensar en lo mucho que se encerraba en su habitación a estudiar solo para poder entrar en una universidad prestigiosa a pesar de los gastos elevados que tuvieran sus tíos. Ahora simplemente le gustaría entrar, ver a su tía y agradecerle todo el sacrificio que ha hecho por él, pero en eso siente como su mano es sostenida por otra mano suave y cálida solo para ver que se trataba de Felicia, quien le daba una mirada de apoyo. Peter no necesitaba sus recuerdos para saber que realmente era alguien de confianza. Pobre iluso, al tocar el timbre de la puerta no tardó mucho en ser abierta y mostrar a la mujer que prácticamente lo crió. Peter. Hola Mai, saludó a su tía mientras una pausa incómoda se hacía presente. Mai por su parte sale de la casa y se acerca a su sobrino, quien agachaba la mirada por la vergüenza a pesar que ésta lo iba a ver al hospital. Siempre se ponía triste de ver a su sobrino de esa forma y Peter se sentía culpable de hacer que se sintiera así, pero de la nada este recibe un cálido abrazo de los que solo su tía Mai le podía dar y sobra decir que las lágrimas no faltaron. Mai. Me alegra verte alejado de una cama de hospital, dijo con suma felicidad Peter. Lo siento Mai, realmente lo siento, dijo odiándose por hacer preocupar de esa manera a su tía Mai. Ya no importa, lo importante es que ahora estás bien, dijo, para separarse del abrazo y mostrarle un rostro alegre a su sobrino. Gracias por traerlo Felicia. No fue nada Mai,
Peter es alguien muy especial para mí también, dijo en un tono de completa amabilidad Mai. Es curioso, 2 personas me dijeron exactamente esas mismas palabras hace un momento, dijo mientras se ponía a recordar ese momento Peter. ¿Otras 2 personas? Preguntó en tono de sorprendido Mai. Llegaron hace un momento, mejor pasa y salúdalas, llevan esperando un buen rato, dijo mientras agarraba el brazo de su sobrino para meterlo a la casa. Felicia por su parte ya se hacía una idea de quiénes eran esas personas, pero ella planeaba retirarse sin dar pelea. Time skip. Vemos que en la sala principal de la residencia Parker habían 3 bellas mujeres con un cuerpo envidiable, cada una se trataba de Gwen, MJ y Felicia, las 3 mujeres que decían tener un romance con nuestro castaño favorito, estaban una enfrente a la otra con la clara intención de dar pelea hasta el final. De forma metafórica, mientras que Peter y Mai Parker se encontraban en la cocina preparando algo para las invitadas. Gwen, ustedes 2 sí que son increíbles, aprovecharse de que Peter estaba confundido para manipularlo, dijo en un tono de decepción MJ. Tú hiciste exactamente lo mismo, hipócrita, dijo recordándole que ella fue la primera en hacerlo. Además, yo le dije que manteníamos una relación amorosa, pero ella hasta robó un anillo de compromiso para su propia mentira, dijo señalando a Felicia. En primera, este anillo ya lo tenía desde hace tiempo, desde que le pedí matrimonio a Peter, dijo recordando cómo ella, siendo Black Cat, le pidió matrimonio a Peter como Spider-Man. Y en segunda, yo no le tuve miedo al éxito, dijo pensando que era mejor hacerse pasar como su prometida que simplemente su novia Gwen. Ese no es el punto es que no pueden simplemente llegar de la nada y decirle tal mentira a Peter cuando ustedes mismas terminaron esa relación, dijo recordando que ellas ya mantenían el rol de la ex Felicia. ¿En serio? ¿Y no se supone que tú te encuentras en la misma posición que nosotras? Lo último que recuerdo fue un aléjate de mí, de tu parte, rubiecita, dijo recordándole que ella estaba en la misma posición en ese momento. Gwen recordó ese día en el que ella culpó a Peter de algo que la tenía muy afectada. Flashback de Gwen. Vemos a toda la familia Stackey junto a todo el departamento de policía despidiéndose del capitán Stackey, quien era un esposo, un padre, un capitán y un amigo, mientras que su hija se encontraba a lejos viendo el entierro de quien era su padre. Ella se encontraba completamente devastada y realmente adolorida de saber quién fue el responsable, o creía que era el responsable. En eso una mano toca su hombro con delicadeza, y esa mano era proveniente de nada más ni menos que Peter Parker, su actual pareja. Peter. Gwen, yo realmente lo siento. En eso fue interrumpido por una bofetada que le propinó la rubia Gwen. No me digas que lo sientes, si realmente lo sientes hubieras acabado desde el principio con ese B4ST4RD0 de los tentáculos y tal vez de esa forma mi papá estaría conmigo todavía, de no ser por ti. Él estaría. Peter sabía que quería decir ella con esas palabras, y en cierta forma también se sentía culpable y sentía que la regla de medir sus golpes no bastaba para proteger a todos. Peter. Gwen, yo solo Gwen. Aléjate de mí, dijo mientras se alejaba del castaño. Peter quiso detenerla pero se detuvo al instante, al saber que ni siquiera sabía qué decir para hacer sentir bien a su novia, pues ni siquiera él se podía sentir bien en esos momentos, por lo que solo se alejó en silencio. Fin del flashback. Gwen agachó la cabeza arrepentida de recordar ese momento. A pesar de lo que pasó, se dio cuenta tarde que ella no era la única que sufría en esos momentos, y no dejaba de recordar todos los días lo injusta que fue con Peter ese día. MJ. Felicia, por más quiera negarlo, tienes razón, pero tu historia no fue tan diferente de lo que crees, dijo recordando lo que le había dicho Peter. ¿Estás aquí porque amas a Peter Parker o solo para intentar manipularlo como Spider-Man? Le preguntó haciéndole recordar ahora a ella su pasado con el castaño. Flashback de Felicia. Vemos a Spider-Man y a Black Cat en el techo de un edificio después de que ambos se enfrentarán a una de las tantas organizaciones criminales de Nueva York. Spider-Man. Bueno, otro trabajo realizado por el equipo de la araña y el gato, dijo mientras hacía una pose heroica Black Cat. Bueno, nos vemos, araña, hasta el próximo patrullaje, dijo con la intención de retirarse Spider-Man. Oye Cat, ¿no crees que nos merecemos un descanso? ¿Qué tal si salimos un día de estos y nos relajamos? Conozco un lugar perfecto para eso, dijo teniendo la intención de pasar más tiempo juntos Black Cat. Eres tierno, araña, y considerado, pero dudo que tengamos una cita tranquila con los trajes puestos, dijo pensando en lo incómodo que sería Spider-Man. No hay necesidad de llevar los trajes, tú ya sabes quién soy yo y yo sé quién eres tú, ¿no le veo el problema? Pregunto no teniendo claro el punto de Felicia. Black Cat. En ese caso no tendría una cita con Spider-Man, la tendría con Peter Parker, que si no mal recuerdo son 2 personas completamente diferentes, dijo haciéndolo ver como el problema principal Spider-Man. Oye, puedo ser encantador y gracioso a la vez, le dijo mientras se sentía menospreciado Black Cat.
Lo siento araña, pero quiero una relación, no un proyecto, hasta la próxima dijo usando su gancho para alejarse de ahí. Spider-Man se quedó en ese lugar pensando solamente que realmente era muy ingenuo para creer que Felicia finalmente podría aceptarlo como Peter Parker, pero al final de cuentas a ella le gusta más la emoción. Fin del flashback. Felicia se sentía que estaba entre la espada y la pared, pues pensaba que ese momento solo había quedado como un mal momento y ya. MJ. Sería hipócrita de mi parte negar que mi historia fue diferente, dijo ahora recordando cómo había sido las cosas entre ella y el castaño. Flashback de MJ. Se veía a la pelirroja en su departamento mientras veía la tele sentada en su sofá y comía algo de helado, pero esta se veía bastante arreglada, que pareciera que saldría todo el día. La verdad era que ella tenía una cita con quien era su actual pareja en esos momentos, pero como siempre, este nunca llegó. En eso por la ventana de su apartamento entró nuestro amigable vecino Spider-Man, quien tenía un ramo de flores. Spider-Man, qué alivio que estés aquí, yo realmente lamento lo que pasó, te fallé, otra vez, y tal vez no puedas perdonarme, pero juro que te lo compensaré, dijo entre palabras de arrepentimiento y sinceras. En eso la pelirroja se levantó del sofá y deja su helado a un lado para acercarse al héroe arácnido. MJ. ¿Son para mí? Le preguntó por el ramo de flores. Spider-Man solo se las entregó, esperando calmar un poco la presión del momento. MJ las dejó en una pequeña mesita que tenía al lado de la ventana mientras su expresión era de alguien decepcionada. MJ. Quítate la máscara, le pidió mientras lo veía directamente al rostro. Spider-Man por su parte obedeció y se quitó la máscara, mostrando a Peter Parker, quien tenía un rostro de arrepentimiento por haberle fallado a la pelirroja, pero de la nada su máscara fue arrebatado de sus manos y fue bruscamente aventada a su rostro por parte de la pelirroja. MJ. ¿Crees que soy eso para ti, algo que solo notas cuando lo necesitas? ¿Realmente te importa nuestra relación? Le gritó soltando todo el dolor que se estaba guardando Peter. MJ, yo dijo queriendo darse una explicación. MJ. Ya lo sé Sniff, ya lo sé, la ciudad te necesita, pero yo tampoco puedo seguir con esto, Peter dijo mientras empezaba a soltar pequeñas lágrimas. Si realmente te importa aunque sea un poco nuestra relación, tendrás que decidir de una vez, cuál de tus dos vidas es en la que quieres que forme, la de Peter Parker o en la de Spider-Man, dijo, esperando que esta vez se lo tomara en serio o simplemente se olvidará de esa relación. Peter Parker agachó la mirada al no tener una respuesta exacta o sincera que decirle a la pelirroja. MJ por su parte ya se imaginaba la respuesta, por lo que solamente se retiró a su dormitorio sin voltearle la mirada al castaño. Peter entendió algo ese día, cuando le iba bien a Peter Parker, a Spider-Man le iba mal, y cuando le iba bien a Spider-Man a Peter Parker le iba mal. Entendía que no podía seguir leyendo la misma página una y otra vez, así que dejó que MJ tuviera la vida normal que tanto deseaba. Lastimará profundamente. Fin del flashback. En esos momentos las tres chicas, quienes antes estaban enojadas una a la otra, ahora simplemente no podían creerlo. Tan 3 D4S que fueron en esos momentos pensaban que eran las únicas afectadas por las decisiones de Spider-Man o Peter Parker, pero en realidad el más afectado era el mismo Peter, quien simplemente no podía dejar de lado el manto de Spider-Man, ni aunque quisiera. Hace tiempo atrás, antes de que Peter estuviera en coma, este había tenido una larga batalla que duró varios días y varias noches con alguien quien se hacía llamar Morlun, y cuando veían las noticias de lo que estaba pasando a cada una le surgió el miedo de no volver a ver al castaño nunca jamás y quedarse con lo último que cada una le dijo claramente. Había una clara desventaja dentro de la pelea, pero finalmente Spider-Man logró llevarse a Morlun a otro lugar, pero debido al cansancio y todo el esfuerzo, el cuerpo de Spider-Man estaba literalmente destrozado. Cada una tuvo pesadillas desde ese día y Peter en ese hospital estando inconsciente, sin saber si realmente despertaría algún día. Mientras tanto en la cocina vemos a Peter ayudando a May a hornear algunas galletas para las invitadas, ya que May prefería hornear antes que comprarlas. May. Peter, iré a ver cómo están nuestras invitadas, asegúrate de sacar las galletas del horno en 5 minutos o se quemarán, dijo, mientras le daba instrucciones a su sobrino Peter. Ok May, no te preocupes, dijo mientras limpiaba la cocina y guardaba todos los ingredientes que habían utilizado. En cuanto May se fue por un descuido de Peter golpeó con el codo el cartón de leche que estaba abierto, pero en eso un cosquilleo se hizo presente en la cabeza de Peter y pudo evitar que la leche se derramara en el suelo. Peter. Otra vez.
dijo mientras le ponía la tapa a la leche y la aguardaba en el refrigerador, pero la razón por la que Peter dijo eso fue porque incluso en el hospital ese cosquilleo le llegaba consecutivamente, incluso se lo mencionó a su doctor, quien incluso le realizó unas radiografías, pero al parecer todo estaba bien con él, pero algo que había notado Peter era que solo aparecía el cosquilleo cuando había algún peligro cerca, no sabe qué peligro podría ocasionar la leche derramada, pero aún así el cosquilleo hizo acto de presencia en cuanto Peter no quiso pensarlas en eso, quiso empezar a lavar los utensilios, pero antes de poder recogerlos vio como la leche que se supone había metido al refrigerador seguía en su mano Peter. ¿Y esto? Se preguntó al ver que la leche no se despegaba de su mano, mientras tanto con las chicas estas estaban en medio de un silencio incómodo hasta que llegó Mai, quien se encontraba seria en esos momentos. Mai. Así que, ¿ustedes son las rivales? Preguntó hablando en plural Gwen. ¿Eh? ¿A qué te refieres, Mai? Le preguntó no sabiendo a lo que se refería Mai. Tú sabes a lo que me refiero, dijo seriamente haciendo que Gwen se tensara un poco. Si supieras cuál grande fue mi sorpresa cuando Peter me dijo que una chica rubia, guapa, bien formada y agradable lo visitó cuando despertó diciéndole que eran novios, dijo mientras recordaba todo lo que le dijo Peter en ese momento. Lo dejé pasar porque pensé que ambos habían retomado su relación, pero ¿qué pasó después? ¿Tú lo sabes, MJ? Le preguntó sabiendo que ella sabía la respuesta por su parte. MJ se encogió de hombros pues ya sabía a qué se refería Mai al preguntarle eso. Mai. Creo que me dijo algo de creer que era un infiel al estar con la chica rubia y la chica pelirroja, quien decía estar muy enamorados, dijo recordando todos los detalles que le dio su sobrino, y ahora, una albina quien dice ser su prometida y que están a punto de casarse y formar una vida con hijos y toda la cosa. Ni hacía falta decir que Felicia se veía ilusionada por ese futuro. Escuchen chicas, deben entender que lo que hicieron no está bien, aprovecharse de mi sobrino quien despertó luego de 10 semanas en coma y engañándolo con mentiras que incluso ustedes misas se creen, dijo, reprendiendo la actitud de las tres mujeres. Tanto Gwen, MJ y Felicia se sentían apenadas y avergonzadas de sí mismas por cometer tal disparate. Mai. Pero yo solo tengo una pregunta, dijo mientras se ponía seria haciendo el ambiente pesado. Las tres chicas se sentían intrigadas y a la vez inquietas por las palabras que salían de la boca de la mujer mayor. Mai. ¿Quién me dará nietos? Preguntó esperando la respuesta de alguna de las tres. Todas se habían quedado completamente confundidas ante esa pregunta, pues no sabían qué decir en esos momentos. Gwen. ¿A qué te refieres, Mai? ¿Sabes de lo que hablo? Gwen la interrumpió para que lo se hiciera la despistada. Cuando vi a mi sobrino en esa cama de hospital, pensé que el legado de nuestra familia ya había terminado, pero en cuanto despertó, una gran alegría llenó mi corazón. Sabía que me estaban dando una segunda oportunidad para volverme abuela, y si ustedes tres están interesadas, yo podría hacerme de la vista gorda, siempre y cuando alguna me dé un nieto, dijo con clara intención de que cualquiera le cumpla el favor. En ese momento las tres entendieron que no solo era la mujer que crió al hombre que amaban en conjunto, era una mujer que no se le podía intimidar o engañar fácilmente. Mientras tanto en la cocina, vemos a Peter sacando las galletas del horno, pero en eso el cosquilleo regresó, ahora haciéndose más intenso. Peter. ¿Por qué no puedes simplemente dejarme en paz?, dijo mientras se tocaba la cabeza sin entender por qué se había hecho presente el cosquilleo. Lo que Peter no sabía en esos momentos era que gracias a la intervención de su tía, pronto terminará procreando con una de esas tres chicas. O tal vez la tres al mismo tiempo, nadie lo sabe y solo el tiempo lo decidirá.